Buenas tardes, hoy nos acompaña Joan Carles Trayero, él es médico paliativo. Joan Carles, bienvenido. Hola. Gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Joan Carles, aparte de ser médico, es escritor, ha escrito libros como Destellos de luz en el camino y Morirme yo, no gracias, que ahora comentaremos. Joan Carles, ¿por qué crees que tenemos tanto miedo de hablar de la muerte? Porque no queremos hablar de lo que nos asusta. Y como nos asusta mucho, pues preferimos no hablar de ello como una manera de hacer ver que no está, que ese es en el fondo lo que nos lleva a no hablar de ello. ¿Y el hecho de no hablar de ello hace que la vida sea más fácil? ¿Nos beneficia? No, yo creo que no. No hablar de ello, de algo que sabemos que está, que no lo podemos ignorar, pues hace que esté subyacente y en el fondo el miedo a la muerte está detrás de la mayor parte de los miedos que tenemos, que condicionan nuestro día a día y condicionan nuestras decisiones. No hablar de ello no es una buena idea, tampoco se trata de estar hablando todos los días, pero sí de vez en cuando, porque lo contrario no nos lleva a vivir más tranquilos. Uh-huh. Y entonces, si habláramos libremente de la muerte, quizás podríamos tener una vida más fluida. ¿Seríamos más libres de nuestros miedos, de nuestros sufrimientos? Claro, se trata de hablar de la muerte para reflexionar a fondo sobre ello. Entonces es cuando sirve para algo, si no, no sirve para gran cosa. Cuando las personas reflexionan a fondo sobre el hecho de que son mortales, de que somos mortales, y de que eso puede suceder en cualquier momento, eso te libera en parte del miedo que quieres contener y que quieres tener encerrado. Es decir, ser consciente de verdad de que eres mortal no te hace vivir con más miedo, sino todo lo contrario, porque estás aceptando la posibilidad de que eso pase. Cuando tú aceptas la posibilidad de que algo pase, la temes, pero no tanto. Cuando lo que quieres es que eso no pase de ninguna de las maneras, entonces tienes mucho más miedo porque no está bajo tu control, aunque nos queremos pensar que sí, que está bajo nuestro control, pero no lo está. Es una ilusión el pensar que podemos controlar. Es una ilusión, pero la sociedad occidental vive inmersa en esa ilusión. No hay más que mirar todo lo que ha sucedido en el último año y medio, ¿no? Es la ilusión de que podemos controlar lo que pasa y que podemos decidir si morimos o no morimos, y eso hasta cierto punto no es verdad. Hay muchas variables que se nos escapan, pero es la ilusión del control, si lo hacemos todo bien, nadie va a morir, y eso es falso, como todos sabemos. Y Joan Carles, tú has acompañado a muchísimas personas al final de vida. ¿Sabemos morir bien? ¿Nos preparamos para ello? Mayoritariamente no. Y para poder morir bien, que habría que ver qué significa morir bien para cada persona, porque esto es un concepto que es para cada uno, sí. Hay que prepararse. Todo aquello que hacemos bien en la vida es porque lo hemos preparado, no se improvisa. Y no se puede improvisar algo que es tan impactante, tan trascendente y con tanta carga emocional y de todo tipo como es el hecho de abandonar esta vida. Por eso es importante hablar y por eso es importante reflexionar, porque es lo que te lleva a que en el momento en que aparece la posibilidad real de que esto igual se está acabando, tienes un trabajo hecho que te permite afrontar aquello de mejor manera. Si no tienes ningún trabajo hecho, te coge completamente de sorpresa y te pasas ese tiempo, en lugar de prepararte para irte, peleando por no irte, que es una manera de vivir de espaldas a lo que va a pasar. En el libro Morirme yo, no gracias, hay una parte en la que comentas, ¿no?, que el hecho de ver, de sentir, de que esto un día se acaba, de que nos podemos morir, de ver cuáles son realmente los pilares más importantes de nuestra vida y tener una vida más auténtica. ¿Esto es así? Claro. Si tú tienes conciencia de que tu vida la puedes perder no cuando tengas 90 o 100, sino cualquier día, en cualquier momento, tiene mucho más sentido que tu vida la aproveches, pero no aprovecharla en el sentido de hacer muchas cosas y de pasártelo bomba, sino de centrarla en lo que de verdad es importante para ti. Entonces, eso te ayuda a recentrarte, por eso te ayuda, como tú has dicho, a vivir más libre y de manera más auténtica, y luego vivirás pues lo que toque vivir.
pero es verdad que si lo tienes consciente, te centras más en lo que es importante. Las personas que han tenido una experiencia de estar muy cerca de la muerte, por una enfermedad muy grave, o incluso que han estado en el alambre, ¿no? Como digo yo en el libro, teniendo una experiencia de estas cercanas a la muerte, cuando vuelven son otros. Porque entonces se dan cuenta de que realmente aquello es verdad, es decir, que es verdad que yo soy mortal, que me puede pasar, y por tanto voy a empezar a desechar de mi vida aquello que en realidad no es importante, aunque le demos mucha importancia. Y se centran más en lo que realmente es esencial para ellos. No todos lo hacen, pero la mayoría sí. Claro. Yo en Joan Carles realicé la formación de la Fundación Paliaclinic, de la cual tú eres fundador, y me acuerdo muy bien de un concepto que nos explicaste, que eran las 4 dimensiones del ser humano. No sé si nos podrías explicar un poquito este concepto para tener una vida más completa. Sí, a ver, el ser humano es un ser multidimensional, no es un cuerpo físico y punto. Y ese ser multidimensional está integrado 4 dimensiones básicas que las podríamos desglosar en más, pero las básicas serían pues la dimensión física o biológica, la dimensión emocional, todo lo que es el psiquismo, la dimensión relacional, social, que tiene que ver con todas nuestras relaciones familiares, de amistades, etcétera, y luego una dimensión más profunda o espiritual, que ya es la que nos permite conectar con la trascendencia. Para que una persona viva en plenitud, para que una persona se sienta bien, es muy importante que esas 4 dimensiones estén en armonía. Y eso es lo que permite, por ejemplo, pues que personas que a lo mejor físicamente están mal, se sientan bien. Y personas que a lo mejor físicamente tienen unas revisiones de 10, no son felices y no están bien, porque no hay una armonía entre sus dimensiones. Entonces, analizar realmente qué es importante para mí en cada una de estas dimensiones y qué es lo que yo puedo cambiar y lo que no. Cuando consigo armonizarlas, cuando están todas alineadas con lo que es importante, es cuando las personas sienten que su vida tiene un sentido y puede fluir hasta que se acabe. Cuando eso no es así, rechina, y eso es la fuente de buena parte de todo el malestar que tiene mucha gente en nuestra sociedad. Cuando hablas de trascendencia, sentido, ¿podrías profundizar un poquito en este tema? Bueno, cuando hablo de trascendencia me refiero a que somos capaces de conectar con algo que va más allá de nosotros. Ese más allá de nosotros, cada uno lo denominará de una manera distinta, pero es algo que ultrapasa lo que es propiamente la dimensión física, tanto la tuya como la de los que te rodean, ¿no? Y eso le da una perspectiva completamente distinta a la vida, que pertenece a la dimensión espiritual, ¿no? Entonces, con esa dimensión podemos conectar todos y podemos conectar en cualquier momento, pero lo que es verdad es que el escenario de final de vida favorece esa conexión. Cuando la persona conecta con eso, y entonces conecta con el sentido de su vida, que es la otra pregunta que has hecho, ¿no? Es cuando todo adquiere, pues, bueno, redundando en ello, un sentido, ¿no? El sentido es el propósito, el por qué todo esto, ¿no? ¿Por qué, para qué todo esto? Y entonces el sentido que tú encuentres a lo que te está sucediendo, a lo que te ha sucedido o a lo que todavía está por suceder o por vivir, el sentido que tú encuentres, el que tú descubras, es el que te va a permitir mantener la esperanza para seguir adelante. Y a menudo ese sentido está vinculado a algo que va más allá de ti. Y me gustaría que nos explicaras algunos casos reales, ¿no? Que tú hayas vivido y hayas visto que la persona en ese momento haya sido capaz de descubrir el sentido, aún sabiendo que esto se estaba acabando. Bueno, siempre me cuesta responder a esta pregunta en casos reales, porque claro, me acuerdo de fogonazos, ¿no? Más que casos reales completos, fogonazos de las múltiples situaciones que he vivido en las cuales ves que efectivamente aquello tiene un sentido. El sentido tiene muchas dimensiones, ¿no? De los que más me acuerdo siempre es de lo más reciente. Para mí, por ejemplo, que un hombre de 80 años que con una familia que ha vivido por y para su familia y que toda la familia le está arropando en toda esa fase final, y que a pesar de que aquel hombre
ya no está con la cabeza en su sitio, las últimas palabras que dice inteligibles son de amor hacia las personas que tiene a su alrededor, aunque no sabe ni decir su nombre. Eso para mí, por ejemplo, es una manera de cerrar un ciclo con todo el sentido. Con todo el sentido. Es un ejemplo, porque es de los que recuerdo más recientes, ¿no? Otras veces, pues bueno, si ves esa profundidad en una persona pues que está muy trabajada espiritualmente y ves realmente esa sensación de que se va en paz. Y cuando se va en paz, ¿qué sucede? Pues que también contagias esa paz a los que están alrededor. Normalmente la cosa va en pack. Cuando hay mucha ansiedad de todos. Cuando hay paz para todos. Y cuando el enfermo es capaz de hacer ese proceso en paz, transmite esa paz a su alrededor y hace que todo el proceso vaya con más tranquilidad. Y las familias entonces hacen duelos mucho más pacíficos, lo que no significa que no estén tristes, pero el dolor es diferente, ¿no? Son dos cosas que se me ocurren. Ya digo, podría ir nombrando casos así de lo que me vaya acordando, pero sí, bueno. Hay un caso concreto, Joan Carles, de tu libro Destellos de luz en el camino, que especialmente me llegó, que es el de Laia. De hecho, el capítulo se llama Viva la vida. Es curioso, ¿no? A final de vida hablar en estos términos, viva la vida. Y Laia es una mujer de 46 años que tiene un trabajo que le gusta, una posición social con la que está cómoda, 3 hijos, marido, todo le va bien. Y de pronto le viene la noticia de que se le acaba la vida, tiene cáncer. Y ella, lejos de quedarse en la tristeza, que por supuesto lo habrá pasado también, decide aprovechar esos meses al máximo. Incluso le monta una fiesta de cumpleaños a su marido y al final ella misma decide cómo quiere que sea su funeral. Quería que fuera una fiesta para que su hija pequeña, vestida con un vestido blanco y llevando un globo rosa. Incluso escogió que su ataúd fuera por dentro forjado de colores blanco y rosa. Joan Carles, esto me lleva a reflexionar mucho, y no digo que todo el mundo tenga que tener funerales de este tipo, ¿no? Pero simplemente reflexionar sobre el hecho de si podemos sentir o permitirnos abrirnos de que los funerales o la muerte se pueden vivir de otra manera. Claro, pero lo que vivimos es el proceso de acercarnos a la muerte, porque lo que esta mujer preparó y fue dirigiendo, no fue solo preparar su funeral, sino que fue dirigir todos sus últimos meses de vida. Entonces, claro, en una sociedad que considera que la vida a partir de determinados parámetros ya no vale la pena, que se dé una situación así es muy difícil, pero la realidad es que la vida es vida hasta el final. Entonces, esta mujer decidió que efectivamente su vida era vida hasta el final y nadie le iba a arrebatar que pudiera vivir como le diera la gana las semanas o meses que le quedaran, ¿no? Y de alguna manera hizo pasar por ahí a su familia, porque seguramente sin eso ellos no hubieran actuado así. Pero claro, cuando un enfermo toma el mando del final de su vida, es que todo cambia. Porque para la familia es, bueno, pues nos dejamos llevar. Entonces, uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestra sociedad es que consideramos que la vida, si no es de determinada manera, no vale la pena ser vivida. Y estamos ya tan impregnados de este discurso que cuando la gente enferma o cuando es muy dependiente ya parece, bueno, esto ya no es vida. Bueno, ¿quién lo dice que no es vida? Claro. Y la realidad, ella lo demostró, como muchos otros enfermos lo han demostrado, es que al final de tu vida se pueden hacer muchas cosas y que puedes vivir ese tiempo plenamente haciendo lo que tú quieres y como tú quieres, ¿no? Con la libertad que te da el hecho de saber efectivamente que se acaba, pero no viviendo de cara a que se acaba, sino viviendo de cara a voy a hacer lo que quiero hacer durante este tiempo. Es una experiencia que impactó muchísimo a los profesionales que la atendían, porque claro, es que era un ejercicio de libertad tan brutal que descolocaba completamente, empezando por el marido, siguiendo por los hijos y continuando por todos. Claro, pero es que
Hay otro libro que tengo escrito, que escribí para una fundación, que se llama Historias con alas, que son todo historias de sueños cumplidos al final de la vida, y todas son reales, igual que destellos. Y son personas que llegan al final y son capaces de atreverse a poner en marcha algo que deseaban desean hacer, para lo cual necesitan ayuda, pero aceptando que el tiempo se acaba, y por tanto tiene todo el sentido, pues por ejemplo, volver a mi país de origen, o ir a un concierto de mi cantante preferido que nunca he podido ir, o yo qué sé, o cualquier otra cosa, ¿no? En una demostración de que efectivamente la vida es vida hasta el final, o como dice el título de este capítulo, viva la vida en un libro sobre 15 muertes, que tiene tela. Pero es que es así, es una cuestión de que nos lo creamos, ¿no? ¿Y hay así algunos deseos de final de vida que te hayan sorprendido? Hombre, en el libro este que he comentado hay algunos que me sorprenden porque, claro, a mí no se me hubiera ocurrido nunca pedir una cosa así. Porque, claro, que alguien quiera volver a su país de origen es muy normal, pero que, por ejemplo, alguien quiera tener una comida en un restaurante con estrellas Michelin, pues me sorprende, ¿no? O que alguien quiera un determinado concierto, o por ejemplo, los niños, para esto son muy curiosos. Me acuerdo una de las que narro de un niño que vino no sé si era del Perú o de un país de Centroamérica, vino a Madrid con la esperanza de que pudieran hacer algo por su enfermedad, pero no pudo, y uno de sus sueños era dar un paseo por Madrid, porque para él aquello era un sueño, ¿no? Y bueno, consiguieron un taxi que Increíble. se ofreció gratuitamente, le dio todo un paseo por toda la ciudad. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido esto. Sí. Los niños para esto son muy sorprendentes. Sí. Ahora me has llevado a reflexionar sobre que muchas veces por la vida vamos haciendo lo que parece que es urgente en el día a día, pero dejamos para el final o no sé para cuándo lo que es verdaderamente importante para nosotros. ¿No parece muy lógico? ¿Por qué hacemos eso? Porque pensamos que ya tendremos tiempo. Y ese es el gran error, que tú no sabes el tiempo que vas a tener. Hay un libro de un autor que me gusta mucho, que es Frank Ostraszewski, que se titula Las 5 invitaciones, y que la primera invitación se titula No esperes. ¿Qué quiere decir? No esperes a realizar aquello que quieras hacer, no esperes a alinear tu vida, no esperes a ejecutar ese deseo que tienes, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Entonces, lo que dices ¿por qué es? Porque vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, y no tenemos todo el tiempo del mundo. Claro, es como que siempre hemos ignorado la muerte, que parece que incluso por momentos no existe, ¿no? Claro, sí, es verdad, es que hacemos como si no existiera. Ahora la hemos tenido mucho más presente porque nos hemos desayunado, comido y cenado con cifras de muertes durante 18 meses, pero normalmente no está presente. Y en esta situación en la que nos encontramos ahora, ¿morimos peor? Eso va a depender de cada persona y de cada caso. O sea, creo que tenemos ahora mejores elementos que, por ejemplo, hace 20 años para poder hacer las cosas mejor, porque se habla más. Las personas que quieren, que se interesan por el tema, tienen más posibilidades realmente de tener espacios o foros o personas con las que hablar. Y eso es lo primero que necesitas, y ese es el camino para realmente acabar muriendo mejor. Pero hay un largo camino por recorrer, porque no es el pensamiento mayoritario en absoluto. La semana que viene, si no me equivoco, empiezas tu curso. Sí. Y aprovechando, me gustaría que nos explicaras qué es lo que descubrió Iván Ilich en su muerte en el libro de León Tolstoy. Bueno, pues el pobre Iván Ilich, cuando se da cuenta de que realmente se está muriendo, a pesar de toda la pantomima que le montan, como se sigue haciendo a veces ahora, ¿no? Una conspiración de mentira, etcétera, cuando se da cuenta, la toma de conciencia de que su vida no ha sido lo que en realidad él hubiera deseado que fuera, o de que su vida está vacía, de que su vida no se sostiene por ningún sitio, y que además su entorno tampoco está a su lado realmente, pues es tremendamente angustiosa. O sea,
La experiencia de Iván Ilich a lo largo de la novela es una experiencia de soledad, es una experiencia de angustia que solo tiene pues, bueno, un fogonazo de luz al final, ¿no? De esperanza. Tolstói siempre deja la esperanza, ¿no? Pero realmente es el descubrimiento de decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Hice lo que se suponía que tenía que hacer, pero esto en realidad no era lo que yo hubiera querido hacer, pero no me he dado cuenta. Y la vida se me ha escurrido y no me he dado cuenta. Y así es como vivimos muchos, es decir, no nos damos cuenta de que la vida se va escurriendo hasta que de repente alguien nos dice, hey, que igual te queda poco, y entonces es cuando entramos en pánico. Entonces no hace falta que nos den un susto como estos para tomar conciencia de que somos finitos y de que vale la pena alinear nuestra vida con lo que nos importa desde ya, no cuando cumplamos 80 o cuando cumplamos 90 si es que los cumplimos. Yo me imaginaba a Iván Ilich que se daba cuenta de que no había tenido relaciones auténticas en su vida, ¿era eso? Es otra de las cosas que él descubre, porque en realidad todo su entorno se comporta de una manera en la que realmente no hay una relación. Con la máscara del momento. Con la máscara del momento y todos sometidos a ese miedo, ¿no? De decir, ni nos acercamos a él y hacemos ver como que no se va a morir, porque no queremos sufrir por el dolor del otro, ¿no? Es una novela que se anticipa mucho a su tiempo, que está escrita hace muchísimos años y sin embargo hay situaciones que se viven ahora de manera muy parecida. ¿Es bueno informar de manera clara a la persona que se va a morir? Es bueno informar si quiere que la informes. Y hay que informar con cuidado, paso a paso, de manera que lo que le vas dando lo pueda ir digiriendo y viendo que, yendo a su velocidad. Hay que escuchar y estar atento para que sea el enfermo el que te marque la velocidad y el camino de la información que quiere asumir. Los enfermos tienen derecho a no saber si no quieren o a saber la mitad. Lo que nosotros no tenemos derecho es a decidir lo que pueden o lo que no pueden saber o lo que tienen que saber. De alguna manera, entonces, cada persona transmite, hace saber si lo quiere saber, si no lo quiere saber, o simplemente lo sabe, pero no quiere hablar del tema, y hay que respetarlo. Vale, hay personas que lo saben y no quieren hablar de ello, y en cuanto a lo que quieren saber o no, aquí ya entra la intuición del profesional y el arte de informar. Informar no es soltar un discurso y ya está, ya me lo he sacado de encima, sino que es un proceso que tiene mucho de arte, de lenguaje verbal y no verbal, de intuir cómo está el otro y, como he dicho, de ir con prudencia y despacio. Hay personas que lo saben y no quieren ni necesitan hablar de ello, hay personas que no lo saben y lo quieren saber, personas que no, en fin, que no saben nada de nada, yo creo que no hay ninguno, pero que no quieren enfrentarse y que prefieren quedarse en la pseudo-ignorancia, pues sí los hay y están en su derecho, cada uno decide ahí. Claro, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre la fundación y la labor que realizan los voluntarios. Yo misma hice esta formación todavía de manera presencial hace algunos años y de verdad que para la vida es una experiencia, un conocimiento tan real que se lo recomiendo a todo el mundo, aunque luego no haga de voluntario, aunque simplemente se acabe todo con la formación, pero hacerlo proporcionará de valentía a vivir la vida que uno desea en realidad y no la que le viene un poco impuesta por obligaciones o no sé cómo llamarlo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la importancia, sobre la labor que realizan los voluntarios acompañando a los moribundos y también a sus familias. Bueno, la Fundación lo que hacemos es, desde el conocimiento de que cuando las personas están en situación de final de vida, sobre todo cuando están en casa, necesitan mucho más que una atención sanitaria correcta, porque la gente se siente muy sola y muy desamparada. La Fundación pone en marcha una serie de servicios, sobre todo para personas vulnerables o con pocos recursos. Uno de los servicios que ponemos en marcha es el voluntariado de acompañamiento. ¿Cuál es la misión del voluntario? Pues precisamente acompañar. Pero es que esa palabra abarca tantas cosas, tantas, que como tú has dicho, aprender a acompañar es una lección de vida, ¿no? El voluntario
En el caso de los adultos, pues claro, tiene normalmente un encuentro semanal con el enfermo, en el cual está con él o con ella para hablar de lo que él o ella quiera. Es decir, el voluntario no conduce hacia ninguna parte, el voluntario acompaña al enfermo allí donde el enfermo está. O no hablar, ¿no? Si O no la hablar. persona no... Pero ¿para qué sirve eso, entre comillas? Para que el enfermo no se sienta solo, para que el enfermo sienta que sigue importando, para que tenga una ventana abierta al exterior, para poder, pues esto, compartir lo que le parezca. Y podrá hablar de cosas muy profundas, o podrá hablar de cosas muy banales, o podrá no hablar. Depende del día y del momento. Pero que el voluntario te ceda a ti el control de lo que quieres hacer y esté preparado para estar al lado tuyo a pesar del sufrimiento que desprendes, o del dolor que desprendes, o de la tristeza que desprendes, y lo hace sin esa carga emocional que pueden tener los familiares, para el enfermo es una gran compañía, una gran liberación, una gran, como he dicho, ventana al exterior, y lo agradecen muchísimo. Y las familias también, porque tienen a alguien que hace algo que a lo mejor ellos no se atreven a hacer, o no es su papel, ellos han de hacer de familiares y les tocan otras cosas, ¿no? Entonces, como digo, es esa palabra de acompañamiento. Y claro, formar para acompañar es formar para estar ahí, al lado de quien sufre, de quien sabe que se va a morir, de quien está triste, de quien siente dolor. Y por eso es una lección de vida, porque es una manera de aprender a estar al lado de cosas que nosotros también nos vamos a encontrar. Y también vamos a pasar por ellas, o van a pasar por ellas las personas que nosotros queremos. Totalmente, es como necesitamos tener a alguien que sostenga, ¿no? Nos permita sufrir, nos permita llorar, nos permita estar enfadados o cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor con los familiares cuesta más, para no dañarles. Claro, para no dañarles, para no cargar más todavía de emoción lo que ya están llevando, o sencillamente porque no quieren o no se atreven o no se ven capaces. Entonces, claro, ese tener a alguien que te pueda sostener en ese camino, bueno, eso es lo que no tiene Iván Illich en la novela, no tiene a nadie que le sostenga en el camino, ¿no? Entonces, bueno, si tú como voluntario estás bien apuntalado, podrás sostener al otro. Si tú no estás apuntalado, entonces os vais a caer los dos. Esa es de ahí la necesidad de formarse, ¿no? Pero esa formación es un proceso de maduración personal que no se acaba nunca. Esto es todo un camino para toda la vida. Bueno, desde aquí reivindicar la labor que hacen los voluntarios de la Fundación Paliaclinic y darles las gracias. Muy bien, desde luego. Además hemos ido creciendo mucho, la verdad es que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos de todo el grupo de voluntarios que tenemos. Es un gran tesoro. Ahora se me ha ocurrido otra pregunta relacionada con los niños. ¿Es bueno informarles a los niños? ¿A los niños que son familiares o a los niños que se van a morir? Que son familiares y a los que se van a morir. Si hay alguna edad a partir de la cual es bueno que lo sepan o que no, porque muchas veces se oculta, ¿no? Si hay alguna muerte en la familia, no se les comunica, se les aparta. Eso es otra gran equivocación, es decir, los niños están mucho más preparados que nosotros para afrontar estos temas porque no han construido los prejuicios, no han construido sus miedos. Lo que hay que hacer es adecuar el discurso a la edad que tiene el niño. No es lo mismo un niño de 4 años que uno de 8, que un adolescente de 14. Pero claro que se les tiene que explicar lo que está pasando en la casa, por supuesto, porque lo contrario, lo único que hace es que ellos rellenen el hueco de algo que ven que no va bien con su imaginación. Y eso es fruto luego de muchos problemas. O sea, claro que se les tiene que explicar. Lo que pasa es que los padres proyectan sus propios miedos y por eso quieren proteger al hijo, para no explicarle, para no llevarle al tanatorio, para no llevarle a ver al abuelo o la abuela enferma, protegiéndole de algo, pero en realidad es su miedo lo que están controlando. ¿Y es bueno que los lleven al tanatorio, que vean incluso a la persona que se haya muerto? Yo siempre les digo que se lo pregunten. ¿Qué quieres hacer? Que el niño decida si quiere hacer. Y el niño decide libremente. Y hay niños que entran y van, y hay niños que dicen que no. Y él te lo dice. No tenemos por qué decidir por ellos. Eso es no es hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay que permitirles, pero han de tener la información con un discurso adecuado, por supuesto.
Una clase magistral, Joan Carles, muchísimas gracias. Queda claro que hay mucha vida incluso cuando sabemos que se acaba, así que muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros.